Esta cortina nos está llevando al esperado momento del periodismo a la manera de Fernando Borroni. La DAIA, repudió a la Cancillería argentina, repudió un comunicado que emitió la Cancillería sobre el conflicto que hoy en día tiene una nueva escalada entre Israel y Palestina. Caratuló la DAIA este informe de la Cancillería, lo caratuló de grosero error. ¿Por qué? Porque lo que hacía este comunicado de nuestro país fue precisamente condenar la reciente operación militar que está desplegando la Fuerza Aérea Israelí sobre la Franja de Gaza, sobre el territorio palestino. Parte de él, porque la otra parte se la ha quitado Israel. En un nuevo ataque del ejército Israel sobre la Franja de Gaza, donde ha asesinado a decenas de hombres, mujeres y niños. Cerca de 7 niños van ya porque bombardean lugares, casas de civiles. Resulta preocupante la escalada de violencia, advierte el comunicado de Cancillería. Tenemos que ver que al día de hoy, de lo que va de este año, hay más de 100 muertos palestinos y 15 israelíes. Hoy en día, en este momento, estamos viviendo una nueva masacre del Estado israelí que no se compara en fuerza, que no se compara en potencia, que no se compara en armamento, que no se compara en impunidad. Y decía que es una nueva masacre justificada frente a la resistencia del pueblo palestino. Resistencia a la que el pensamiento único y el poder dominante llama terrorismo. Son más de 55 años de una ocupación y de un genocidio al pueblo palestino. Son más de 55 años de colonos metidos en sus tierras. Son más de 55 años de asesinatos de mujeres, hombres y niños. Y son más de 55 años justificándose tras el terrorismo. Siempre el poder dominante, el poder expansionista, el poder colonizador, el poder que busca exterminar al otro, siempre construye previamente el relato del enemigo. Y ese relato le permite justificar sus crímenes. La historia oficial silencia. La historia oficial justifica. Y la historia oficial lamentablemente legitima. La historia oficial, el pensamiento hegemónico del orden mundial, esconde a los genocidas, esconde a los mercenarios de la guerra dentro de la bolsa de las víctimas. Nadie te va a hablar de lo que pasa en el mundo en términos de los motivos, de los orígenes de la guerra, que son muchos y que son por distintas causas. Nos hablaron de Ucrania víctima de Rusia. Jamás te hablaron de Rusia como víctima de las Naciones Unidas y sus tropas inquisidoras en los límites geográficos, de cuánto país quieran controlar. Eso no justifica luego la guerra, claro está, pero es parte de la realidad. Todos hablan de la guerra en Siria, pero nadie habla de la injerencia norteamericana que provocó una guerra civil. Al igual que en Irak, al igual que en Afganistán, la lista sería larga. Ver a los medios de la Argentina, ayer y hoy, mostrando cómo se instala y cómo se construye un discurso dominante. Miren, ayer varios medios televisivos mostraban imágenes en las playas de Israel, por Tel Aviv, donde la gente corría desesperada porque sonaban las sirenas que anunciaban una amenaza de un misil. Claro, y vos ves esa imagen de gente descansando en la playa, de gente en la ciudad, correr desesperada. ¿Y cómo no te vas a poner en su lugar? Claro que sí. ¿Y cómo no te vas a angustiar? Claro que sí. Ahora, mientras eso hacían en sus medios televisivos, ¿saben qué hacían en sus redes? ¿Saben qué hacían en sus redes? Y esto les puedo asegurar que es verdad, como siempre lo hacemos desde este micrófono. Mostraban qué favorable era entrar al ejército israelí, sobre todo para las mujeres, y había soldados, mujeres, corriendo en los distintos sectores de la milicia israelí, divirtiéndose, jugando con un perro,
y te decían lo lindo que era sumarse a los ejércitos israelíes. Esto sucedía al mismo momento que la pantalla de televisión te mostraba cómo el pueblo israelí salía escapando de la posible amenaza. Mientras tanto, nadie te mostró, no la amenaza, las bombas concretas y reales que caen a esta hora sobre Israel. Ya llevan más de 25 asesinados. No es difícil saber qué pasa en la Franja de Gaza. Hay 55 años de historia para saber qué pasa en la Franja de Gaza. No es difícil saber de qué lado se está. O se está del lado de los ocupantes, o se está del lado de los ocupados. O se está del lado de los oprimidos, o se está del lado de los opresores. No es complejo. Cuando quien te mata es el dueño de la vida y de la muerte, de quienes viven contrarios a sus dioses terrenales, expansionistas y criminales, entonces parece que los asesinos dejan de serlo. Y los asesinos son apenas hombres y mujeres sin nombre, pero peor aún, los asesinados son hombres y mujeres sin nombre. Alguna vez dije esto y lo voy a repetir: no hallarán un Dios que los perdone, aunque estén ellos tan seguros de ser su propio Dios. No habrá infierno en los que arda su monstruosidad, porque son ellos quienes les han puesto nombre al infierno. Que el mundo sepa que hay 55 años de un genocidio que el poder dominante oculta. Cuesta comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Cuesta comprender que las víctimas de ayer sean los criminales de hoy. La columna de Fernando Borroni.